Bien, muchísimas gracias por su participación y su tiempo dedicado a la sesión de hoy, a la segunda sesión, donde vamos a abordar lo que es desde la tutoría presencial a la virtual y esa denominada evolución. Va a ser de manera sintética, no superficial, pero sí vamos a intentar referenciar los puntos esenciales sobre lo que ustedes, estoy seguro, han leído ya sobre la, la evolución misma que se da sobre el proceso de virtual o la denominada el trabajo tutorial, más que virtual, el trabajo tutorial y cómo esa evolución. Hoy en día hablamos de ya un componente mucho más de acompañamiento y esa misma evolución nos ha permitido como docentes también tener una participación mucho más humana, sensible a lo que ocurre con nuestros estudiantes. Por supuesto, la lectura se enfoca a nivel universitario, pero no deja de perder ese enfoque primordial a lo que se refiere a la cuestión de la tutoría en cualquier ámbito y desde cualquier nivel, hablando específicamente del proceso mismo del trabajo de la tutoría en sí. Entonces nos vamos a concretar específicamente a hablar sobre la evolución de la acción tutorial, las modalidades que llegamos a encontrar de esa acción tutorial, la denominada propuesta de clasificación de la acción tutorial y enfocándonos en esas denominadas experiencias de innovación educativa docente o innovación docente, para después abordar algunas dudas y comentarios sobre las actividades o qué les ha parecido, ha sido alguna la han considerado un reto primordial, área de oportunidad, no sé, cualquiera de los comentarios tan valiosos, perdón, y que yo sé que van a resultar muy aleccionadores y enriquecedores de la misma. Respecto a la acción, a la cuestión de la evolución tutorial, nos vamos a enfocar en la lectura primordialmente que todos hemos tenido acceso, de Giner, Muriel y Toledano, respecto a lo que ellos consideran como la acción tutorial. Recordemos que en esta evolución de tutoreo pasamos de una denominada clase magistral a una modalidad virtual de enseñanza. No pierde sentido este proceso de evaluación, de traslado, de migración a la función virtual. ¿Por qué? Porque las necesidades se han dado primordialmente a raíz de la pandemia, pero como decíamos en la sesión anterior, esa es una transición que se aceleró y que debemos tomar en cuenta que ya es un principio básico el trabajo virtual y la denominada acción tutorial o nuestra labor de tutoreo, ya sea a nivel individual o colectivo, es primordial comprenderla y analizarla profundamente sobre las condiciones, las características y las oportunidades de aprendizaje. Y podemos decir también nuestros grandes retos que se conforman al intentar evolucionar o dar un cambio desde esa función tutorial. Algunos la denominarán como más compleja por el hecho de que se vive desde un ambiente virtual, pero no deja de tener también sus condiciones, sus características positivas, si lo queremos ver desde ese punto, y también encontramos algunas de las condiciones que nos van a permitir identificar cualquier área de oportunidad cuando se llegue a presentar y también obtener mucho más herramientas que se vuelvan significativas, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también que el alumno terminemos por motivarlo primordialmente y sin dejar de hablar de una posición de un aprendizaje que tenga un gran significado emocional o la denominada aprendizaje emocional, que son uno de los factores que también hoy en día hablan
de uno de los principios básicos para tener un proceso holístico en conjunto que nos permita no solamente guiar, ser un facilitador del alumno, sino también formar parte de ese proceso evolutivo de su formación, tanto académica como personal. Y entonces los autores nos hablan desde esta denominada clase magistral a la modalidad virtual, por un lado, y desde el otro punto de vista también un alumno que era profundamente pasivo y que nos tocó vivir a todos nosotros. Por supuesto, ustedes son unos jovenazos, pero para mi edad me tocó vivir un aspecto mucho más pasivo, en donde concretamente la clase era mirar al maestro, que él nos hablara del contenido, etcétera. Solamente se dedicaba a preguntar y nosotros no teníamos de perder atención. Es más, nada de ruido, totalmente era vertical ese estudio, ese aprendizaje. Y hoy en día pues hablamos de un proceso mucho más activo y el alumno es el protagonista mismo del aprendizaje. En otra ocasión, en otro espacio que he tenido oportunidad de reflexionar con compañeros como ustedes, maestros, docentes, frente al grupo, me hablaban de que muchas de esas cuestiones que vemos y que vamos a estar viendo a lo largo del curso o del semestre, curso taller yo lo denomino porque también nos ayuda bastante a conocer esas herramientas que son el medio y no el fin, pero nos hablaban que ya estaban dadas estas condiciones, esos paradigmas de enseñanza-aprendizaje, que no eran realmente novedosos el hecho de conocerlos hoy en día otra vez o volverlos a revisitar o reflexionar sobre el mismo, pero también en esta dinámica reflexiva entre los grupos, entre los compañeros docentes, un servidor, mencionábamos que, y ellos también daban esa respuesta, mencionaban que sí, que se encontraban esos paradigmas, esos procesos de enseñanza-aprendizaje que ya eran retomados desde tiempo atrás y que constantemente se revisitaban por el conjunto de los docentes, profesores, tutores, etcétera, pero no había una práctica concreta, ¿no? O hasta la fecha no se daba realmente no, ya no digamos transposición, porque ese término incluso ya entró en desuso, transposición didáctica, pero no se daba una conexión o una vinculación real entre lo que veíamos como teoría y lo que realmente llevamos a la práctica. Y bueno, hablando de práctica, ahorita me recordó también uno de los grandes autores que menciona sobre, y que es de los únicos, y posteriormente les voy a pasar esta charla, esta conferencia que dio Ángel Díaz Barriga, donde mencionaba que era de los únicos autores que hablaba de la importancia de la profesionalidad, de la práctica, de la denominada praxis, y cómo esta no se analizaba a profundidad. Nuestra experiencia frente al grupo y todas nuestras habilidades no eran sinónimo de análisis, reflexión y que culminaran en un trabajo, en una tesis o en un proyecto de investigación que fuera acorde con todas nuestras grandes habilidades que obteníamos. También esa referencia se las voy a compartir, espero que les resulte interesante. Entonces mencionan los autores que se debe considerar como una gran responsabilidad del profesor con los alumnos, la tutoría como tal, y que va a contribuir a nuestra formación, no meramente académica, sino integral. Y aquí hablamos de este desarrollo profesional, social y personal, pero no pierde ese ingrediente primordial que tiene que ver también con nuestro factor de experiencia o el experiencial que tenemos día a día cuando estamos frente al grupo y que es uno de los grandes pilares que nos ayudan a construir significativamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje, por supuesto formativo, intelectual, socioemocional, socioafectivo, etcétera, etcétera.
Si tienen cualquier duda o comentario, con toda confianza. Entonces hablamos del tutor como guía, como parte de un proceso en donde el tutor se vuelve ese facilitador del aprendizaje, más que un guía, yo diría, de instructor, pero también Adi, Achi, informa y al mismo tiempo Achito, intenta retroalimentar. Lilia, un Pipi, favor le pido, si podía cerrar su micrófono. Pipi. Lilia, por favor. Hablamos también de una retroalimentación. ¿Y por qué retroalimentar lo ponemos como uno de los enfoques primordiales en este Vente ya. aspecto? Eh, cuando nos referimos a la acción de instruir, no solamente como guía y como informador, como el tutor como tal, sino cuando revaloramos lo que el alumno puede otorgar como información primordial y obtener una postura reflexiva y crítica sobre lo que está procesando como información y como análisis, como contenido de la materia o disciplina, etcétera. Nosotros al revisitarlo, al volver a retomar algunos de los aspectos fundamentales y por qué no incluso explorar desde el análisis mayéutico que menciona la filosofía, preguntarle nuevamente al hacer este análisis, al elaborar esta retroalimentación, preguntarle al alumno, repreguntar sobre lo que él ha aprendido y compartir con él esta reflexión sobre el contenido mismo, sobre las vertientes que arroja, sobre las condicionantes que encontramos, etcétera, etcétera, que nos sirvan también este proceso tutorial para tener una aproximación mucho más afín, no solamente a las cuestiones académicas, sino también al proceso de motivación del alumno como tal. ¿Y cuáles son entonces esas modalidades de la acción tutorial? Nos encontramos con desde puntos diversos. Nos encontramos con los niveles educativos, porque tenemos que tomar en cuenta estas características, el enfoque a quien va dirigida nuestra acción tutorial, al nivel educativo del alumno, el perfil del alumno como tal, el ámbito donde nos desenvolvemos, recordando que la misma acción tutorial tiene muchas de las referencias cuando nos acercamos con nuestros compañeros, docentes, con nuestros denominados pares, en la acción del trabajo frente al grupo o de manera virtual, los recursos con los que llegamos a contar, materiales, tecnológicos, etcétera, etcétera, los agentes, quién nos apoya, quiénes son parte de nuestra trabajo cotidiano y forman parte de nuestra labor como docentes y también como formadores del proceso mismo. Y retomando un poquito a estos autores como Goleman, el mismo Frey, nosotros tomamos como unas bases y aquí no dejo de tomar significación desde el aspecto tutorial. Nosotros somos parte como nuestra labor es muy artística también desde un punto de vista, porque hablamos de una formación integral. Y entonces aquí en esta denominación de agentes, los agentes mismos o ya sea autoridades, autores que forman parte del proceso educativo y que incumbe todo al centro escolar y a toda la comunidad misma, esa relación mutua y con ese apoyo constante debe quedar afín o debe ser afín a nuestras modalidades del tutoreo. Por supuesto, también mencionando que los contenidos
son las modalidades, otro de los aspectos de la modalidad de este trabajo. Aquí entonces, al denominar a la tutoría como desde un enfoque presencial o virtual, me referí a dos características primordiales. Por supuesto, cuando hablamos de a nivel presencial, nuestra función tutorial parte de un hecho de que el alumno conoce el contenido del curso. Si nos suscribimos totalmente a los autores, ellos hablan de que ya tienen que previamente, cuando hablamos de un trabajo grupal, conocer el contenido y que su asistencia es obligatoria como tal, a contraposición de lo individual, donde es mucho más flexible el horario. Pero aquí déjenme decirles que también tiene que haber un razonamiento en concreto sobre ese aspecto. También desde la virtualidad y desde el aspecto físico presente con los alumnos, muchas de esas condicionantes llegan a presentarse de manera determinante o se asumen como reflejo de ciertas condiciones que se dan desde lo individual y desde lo grupal. Me explico de otra manera. Muchas de las condiciones que encontramos que creemos que deben de darse primordialmente desde el aspecto físico, también las podemos encontrar desde el trabajo virtual. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del aula invertida, que como les hacía referencia de este paradigma, el aula invertida como tal es un principio donde tú le otorgas al alumno todas las condicionantes, la oportunidad de conocer el material, los videos tutoriales, acercarse a todas esas fuentes y lo que hacemos es simplemente venir a reforzar el contenido y a despejar dudas o comentarios, también desde el aspecto virtual y tutorial, no digamos, se llegan a presentar esas condicionantes. No necesariamente un espacio concreto me va a brindar las oportunidades de tutoreo, y ya sea desde lo virtual o lo presencial, porque hay características que vamos a encontrar muy definidas en ambos lugares, tanto desde el aspecto del material mismo, del contenido a abordar, las condiciones que imperan, pero sobre todo, cómo es que yo estoy realizando mi labor frente al alumno y frente al grupo, y cuáles son mi experiencia, volviendo al punto de vista primordial sobre lo experiencial o sobre las bases prácticas, y eso me ayudan a conformar o idear un plan maestro de la acción misma del tutoreo. Entonces hablamos de una propuesta de clasificación desde la acción tutorial, y aquí ya me va a empezar a presionar sobre el tiempo. ¿Qué es entonces esta propuesta de clasificación de la acción tutorial? Pues a través de experiencias de innovación docente. Y aquí lo voy a referenciar de manera general, porque estoy seguro que ustedes ya lo vieron. Tanto partiendo desde esos puntos centrales o ejes desde la acción tutorial, tanto desde la tipología como concepto mismo, tipos de tutoreo que se dan desde el ámbito académico, la participación del equipo docente, otro de los factores que tienen que ver primordialmente con esto, y con la participación del equipo docente como tal. Recordando que la tutoría académica adquiere condicionamientos o principios básicos, desde la presencia individual, que es con el alumno, lo tutoreo, realizo un acercamiento sobre las condiciones en que se encuentra él de manera individual, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son algunas de las dudas o inquietudes que llega a presentar,
como también cuando hablamos desde el posicionamiento colectivo, programado, como en esta situación, un ejemplo de tutoreo que se puede dar es cuando yo programo con cierto número de alumnos una sesión en concreto para hablar sobre una condición específica que nos incumbe al grupo en sí. Por otro lado, hablamos de presencial entre iguales, porque son condiciones o características propias de cada uno de nosotros. Ya digamos, en este momento estamos haciendo un acercamiento entre iguales académico, porque hablamos de docentes, de profesores frente a grupo, pero también se da entre pares de alumnos con determinadas condiciones específicas, y no hablemos también del alumno que presenta unas ciertas habilidades que nos va a permitir como docentes tener la oportunidad de acercarnos o que el alumno se acerque a un compañero y lo tutoríe. Nada más porque voy a cerrarle aquí. Esto fueron algunos compañeros. Gracias. Muy bien. Y entonces hallamos estas condicionantes, como les comentaba, también desde el virtual en aulas delegadas. ¿Qué sucede? Y hablando a nivel general, cuando nosotros realizamos, como ustedes lo vieron en la lectura, una labor de tutoreo, tenemos que tomar en cuenta muchas de las circunstancias y características que se presentan al abordar, tanto de manera individual o colectiva, muchas de las situaciones o condicionantes que me van a permitir a mí motivar al alumno o que consolide el aprendizaje en determinados contenidos o realizar una participación en donde al alumno lo oriente sobre condiciones individuales, personales, etcétera, obviamente tomando en consideración cuáles son mis limitantes y también hasta dónde puedo abordar en determinado momento. Y lo que no se analiza hasta esta parte de la lectura, si he tenido oportunidad de acercarse a la totalidad del documento, van a darse cuenta ustedes que hay situaciones específicas donde aparte de tener ciertas condiciones o visualizar o reflexionar sobre las condiciones que se van a presentar al momento de realizar mi tutoreo, también debo de tener referencias muy acordes a lo que está sucediendo a nivel colectivo, comunidad, etcétera. Porque el tutoreo no es específicamente a llegar con el alumno y conocer cuáles son su situación, sino también haberme acercado a las condiciones de la institución. Hoy en día hablamos de la Universidad Ciudadana con grandes pasos agigantados de consolidación. Previo a esto, cada uno de nosotros docentes, y aquí ustedes yo creo que tendrán referencias sobre esto como alumnos, han visto que la misma institución va adquiriendo una consolidación como tal y vamos hablando de un programa en concreto, de ciertas materias que están tomando una área de experticia distinta, una perspectiva de análisis diversa, etcétera, porque se dan ciertos aspectos previos donde el conocimiento debe de ser pleno sobre lo que donde voy a tener mi injerencia. El tutor debe ser claro en este aspecto. No puedo realizar una acción tutorial si no hay previamente un análisis sobre las circunstancias, tanto individuales o colectivas, que encuentro en el grupo. Y para eso hablamos de un reforzamiento, tanto teórico como práctico. Aquí nada más cierro con este aspecto para aprovechar esos pequeños minutos, porque si nos saca, no recuerdo si ya no me permite, como he tenido varias sesiones con Zoom, pero no sé si ya me va a permitir volver a entrar.
Cuando lo tiene como recurrente, maestro, o sea, Sí. se acaba la hora y se puede conectar otra vez, las veces que usted quiera, pero pues se va a estar cortando los 40 minutos. Los 40. Ah, bueno. Sí, cuando lo tiene recurrente no hay problema, se vuelve a conectar otra vez con el mismo link. Ah, muy bien. Por eso Muy le bien. preguntaba que si lo tenía recurrente, porque así se acaba el tiempo y se vuelve a conectar el mismo link. Ah, ok. Lo he hecho así. En todo momento eso es recurrente, maestro. Si tiene alguna duda o comentario en esos 3 minutos que nos quedan para volver a integrar rápidamente sobre la cuestión de la tutoreo o de las actividades que han estado realizando, maestros. Todo muy bien, todo muy claro. Maestro, ¿lo del Facebook para cuándo va a ser? Lo de la Perdón, página maestra, de, no le escuché. lo de la página de Facebook para cuándo es. Ah, mire, recordemos, como lo decíamos en la primera sesión, ustedes tienen totalmente abiertas todas las actividades. Trabajan a su propio ritmo, maestra. Ah, ok, pero no hay de que si no son en los primeros 15 No hay días. fecha de ninguna actividad, tiene fecha de cierre, maestra. Ah, ok, de acuerdo. Gracias. No, ¿de qué, maestra? Hasta que nos revise la infografía, entonces ya es cuando podemos empezar a hacer lo del Facebook para subir las 2 primeras tareas, ¿verdad? Ah, sí, maestra, eso sí. Qué buena pregunta me hizo. Sí, referente a eso, ya hasta que queden revisadas las 3 actividades, ya podemos integrarla a su Facebook. No está de más que pueda irlo enriqueciendo, maestra. También eso sería importante. Que usted vaya ya haciendo su página, poniendo alguna información. Algunos me decían que ya tienen incluso páginas de Facebook trabajadas previamente. Eso les puede servir mucho. Voy a ver el chat, maestros. Gracias. No, a usted, maestra, gracias por preguntar. Ah, es sobre la tutoría, maestra, la reflexión en la infografía. Si se da cuenta, hay unas preguntas previas también para la infografía, maestra Guadalupe. Sí, no sé si quedó duda sobre esto de la infografía. Sí, maestro, yo. Ah, adelante, Gracias. maestra Karina. Sí. Perdón, es que en la infografía, en la rúbrica, Ajá. viene que va a evaluar, creo que nada más la pregunta 3, así va a quedar porque es el punto 2 y punto 3. Uno es reflexión sobre Geniali, el Sí. uso de Geniali, y la otra es sobre el tema. ¿Sobre qué? Perdón, la otra. Sobre el tema. Ah, ajá. Sobre el tema primordialmente, maestra. Ah, ok, sí, porque en la rúbrica nada más menciona, no recuerdo cuál de las dos, pero solo mencionaba una. Okay. Sí, sobre la rúbrica se basa, maestra. Lo voy a revisar, pero sí es ahorita primordialmente sobre el tema, ¿no? De tutoreo. Gracias. No, ¿de qué, maestra? Ya se va a cortar, entonces, si tiene alguna duda, comentario, me vuelvo a integrar rápidamente y partimos de ahí. A ver, voy a ponerle también a ustedes para verlos. Antes de que se me vayan todos, a ver si les puedo pedir de favor, si me pudieran abrir su